buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar hoy sobre las pymes. ¿A quién no le ha dado por querer emprender un negocio? Hay una promoción muy fuerte, muy importante, que bueno que la haya para poder emprender, para que si existe alguna idea de negocio se lleve a cabo y está muy bien. La pequeña y mediana empresa es la que da la mayor parte del empleo en este país y en muchos otros países. Sin embargo, no resulta tan fácil ya el tiempo que una pyme resulte exitosa. Vamos a hablar de este tema. Me acompaña Enrique Pressburger, licenciado en Relaciones Internacionales, ejecutivo de Factor Express. Información importante. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Oye, las pymes, muchísimas pymes. Hay un número muy grande, muy importante y en todos los sectores. Es correcto, estamos en una coyuntura de pymes como nunca en la historia. Tenemos más pymes como nunca había pasado en México. Es un nivel de casi 5 millones de empresas en México. Y también hay otros récords paralelos que nos habla de la productividad en México. Tenemos, por ejemplo, una población económicamente activa también a un nivel récord, y esto se debe a que la edad promedio en México hoy en día es de 26 años, lo cual implica que también tenemos, digamos, muchos jóvenes en el país. Entonces tenemos jóvenes como nunca antes, una población en edad de trabajar como nunca antes y un nivel de pymes también como nunca antes, ¿no? Una fuerza laboral muy grande que están empujando muy fuerte y muchas pymes. Ahora, te pregunto, con tantas cosas buenas como son estos, ¿qué pasa con las pymes? ¿Resulta ser la solución al empleo o no lo es del todo o sí pero no? Es correcto. Aquí lo que nos permite concluir esto es que hay mucho dinamismo emprendedor en México, es decir, que las ideas están, entonces la gente viene y pone sus negocios y hay la fuerza laboral para esto, ¿no? Sin embargo, ¿por qué estos negocios no se mantienen? ¿Por qué el 90% de estas nuevas ideas quiebran entre los primeros 2 años de poner estos negocios? Claro. Y la respuesta es que aunque las ideas están, no existe la estructura corporativa ni financiera suficiente para que estas pymes perduren en el tiempo. Es decir, que hoy en día en un mercado no basta con que tú tengas un producto o un servicio de calidad, sino que tienes que tener la fortaleza financiera para comprar tus insumos, fabricar en tiempo y forma y entonces poder vender a los actores en el mercado a los tiempos que estos actores exigen, ¿no? De alguna manera. Claro. Y esto es lo que no todas las pymes tienen la capacidad de mantener esta fortaleza, ¿no? Claro. A ver, cosas muy buenas, hablamos de la fuerza laboral, muchísimas personas en capacidad de trabajar ahora como nunca antes. Y muchas pymes, el problema es que no resultan, la mayoría, no basta tener ya entonces una buena idea. Hay mucho emprendedor en México, pero nos quedamos en que sí pongo el negocio y supongo que entonces habrá poca planificación a futuro. Es correcto, hoy en día la competitividad principal que debe tener una empresa es la financiera. Vamos a poner un ejemplo, hoy en día esto se le puede denominar como el efecto OXXO, ¿no? Supongamos que tú eres una pyme que vendía varias misceláneas, miscelánea Gaby, tienda de abarrotes Roberto, Lupita, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas empiezan a desaparecer por una coyuntura natural de consolidación. Entonces hoy en día tú le puedes vender a OXXO. Nada más que, ¿qué crees? Que OXXO ya no necesitaba los 90 proveedores a lo mejor del ecosistema de las misceláneas o tiendas de abarrotes, sino que ellos van a escoger solamente a 20 proveedores. Y esos proveedores van a tener un menor margen de utilidad y una mayor exigencia en su ritmo de proveeduría. Es decir, tú ya no tienes que entregar a 2, 3 tienditas, sino tienes que entregar a 400 a lo mejor, yéndonos por un pedazo pequeño del pastel que ellos tienen, ¿no? Entonces esto implica que tienes mejores, digamos, oportunidades de crecimiento, pero a un menor margen, tienes una mayor exigencia de producir para mayores tiendas, lo cual implica que tienes que tener más insumos, más inventario y más capacidad de compra. Es decir, que hoy en día el que le va a proveer a las grandes cadenas, a OXXO en este caso, no es el que tenga el mejor producto, sino el que pueda mandar a hacer el producto para las 400 tiendas de manera cotidiana, con los insumos en tiempo y forma, lo cual implica que tienes que tener una fortaleza financiera, esta capacidad de poder comprar, de poder planificar, de poder mandar a traer tus insumos en tiempo y forma, y es lo que una pyme inicialmente pues no tiene, ¿no? Entonces, digamos que el reto principal de las empresas es poder llegar a este nivel de tener una producción sustentable, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es planeación financiera y además de la organización como tal, o sea, prepararse para atender, aunque yo sea pyme, un mercado mucho más grande. Es correcto. Y más competido también. Es correcto. De alguna manera, la organización corporativa te exige tener desde un inicio una buena organización para tener buenos números, un buen historial y que esto te permita acceder a los créditos.
Hoy en día, digamos que la historia del garage, donde poquito a Sí. poquito empezaste vendiendo en tu sótano y luego fuiste creciendo, no es tan sustentable. Hoy en día tienes que empezar con los aliados y la estructura de alguna manera a lo grande para poder acceder a créditos en el corto plazo y poder tener el financiamiento necesario para poder, digamos, seguir este dinamismo que requiere un mercado consolidado, ¿no? Oye, si yo soy una pyme, ¿qué tan pronto debo de pensar justamente en el tema de una alianza, de una asociación, pues? Pues realmente desde el principio. O sea, desde que la pones. Desde que la pones hoy en día tienes que pensar en que tienes que tener créditos rápidamente, porque si no simplemente la pyme se muere. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Si tú vendiste, digamos, salas, ¿no? Sí. Vendiste 20 salas como a ver, para probar a ver cómo te iba, ¿no? Y si las vendiste completas, te van a mandar a pedir otras 100, pero tú qué crees que las primeras 20 las cobras en 120 días, las vas a cobrar, no sé, hasta el enero del año que entra. O sea, no tienes el flujo de efectivo. ¿Cómo le haces para volver a comprar la madera, el hule espuma, la tela, pagarle a los jornaleros, la luz, etcétera? El traslado, todo esto. Es correcto, ¿no? Entonces, si no tienes el dinero en ese momento, lo que pasa es que no te puedes aventar a hacer esas 100 salas. Entonces vas a decir, no, ¿sabes qué? ¿Qué crees que yo te hago otras 20? O igual y te aventas a hacer las 100, pero compraste otro material porque te agarraron las prisas, tuviste que hacer todo el último momento, entonces bajó tu calidad. O no entregaste todas en tiempo, entregaste 70 y medio mal hechas. Y entonces ahí cuando la gran cadena te dice, ¿sabes qué, maestro? No me das tú y entonces voy por una cadena más grande de importación que aunque tenga mayor, digamos, más bien menor calidad y produzca en serie, pues me entrega por lo menos completo, ¿no? En tiempo. Y por eso es el reto de las pymes, tienen que decir, yo tengo que tener la capacidad financiera suficiente para soportar estos grandes pedidos, ¿no? La realidad es que hoy en día ya existen mecanismos de financiamiento que no nada más son los bancos, existen las sociedades financieras de objeto múltiple, las SOFOMES, que hay más de 1,500 en el país, o sea, hay alternativa, que la pyme tiene que tener un buen capital de entrada, tiene que saber que existen alternativas de financiamiento y tener los socios, los aliados, la sinergia para de entrada poder soportar, venderle a los grandes clientes, claro, que hoy en día además tienen mayor poder de negociación, porque te pagan a un plazo mucho más largo, que eso no ocurría el que antes, te está comprando te puede, pues, digamos, presionar para que tus plazos sean mayores. Es correcto, te presiona y se financia hoy en día con el proveedor, lo cual crea una exigencia en el mercado de, pues eso, maestro, o puedes acatar mis políticas de pago o no me puedes vender. O sea, claro, ahí sí es un blanco-negro, ¿no? Entonces, hoy en día hay diversos mecanismos para eso, como por ejemplo el que ofrece Factor Express. Nosotros ofrecemos un producto que se llama factoraje financiero, que lo que hacemos es justamente eso, es tráeme la factura de la mueblería a la que le vendes y yo te la pago hoy, digamos en este mes de octubre, en lugar de que tengas que esperar hasta enero del año que entra. Entonces, yo te hago líquida esa factura, con eso te la pago con una FOR, una tasa de interés competitiva, claro, y con eso tú ya tienes el dinero hoy para volver a comprar la madera, el hule espuma, o sea, eso la tela. Te acelera tu flujo de capital, de efectivo. Claro, ¿no? Entonces el día de mañana que te pidan las 100 salas, pues tú ya tienes dinero para fabricarlas, entregas, cobras de contado y se va haciendo un círculo virtuoso de esta manera, ¿no? Claro. Ahora, para poder recibir el crédito, tú tienes que ser una empresa bien manejada, tienes que reportar utilidades, Justo eso te iba a preguntar. Esta modalidad, por ejemplo, como Factor Express, ¿es para cualquier pyme o tienes que estar ya consolidado o por lo menos tener cierta presencia ya, cierta experiencia? Y te lo pregunto en función de que si el 90% no sobrevive 2 años, pues ¿cómo le hago entonces para acceder a ese tipo de posibilidades? Claro, y esa es una extraordinaria pregunta. El tamaño no importa realmente, o sea, nosotros al final le prestamos a pymes de todo tamaño, muy chiquitas, muy grandes, desde que vendan $1 millón al año hasta que vendan 300, 400 millones de pesos al año. La clave realmente está en que la pyme esté bien manejada. En México tenemos una cultura incorrecta de lo que se llama estrategias fiscales, que mucha gente lo tiene entendido como mi estrategia fiscal es que mi empresa esté con el mínimo capital requerido, que siempre esté en pérdidas, y que siempre declare, digamos, lo que no es para pagar los menos impuestos posibles. Digamos, esto puede tener un beneficio cortoplacista de, ok, qué bueno, te pudiste ahorrar ciertos impuestos, pero a largo plazo no vas a tener acceso al crédito. Entonces, hoy en día, aunque seas bien chiquita, claro, tienes que siempre estar consciente de que tu empresa tiene que estar bien administrada para reportar utilidades y entonces que un aliado financiero como nosotros diga, bueno, pues si a ti te va bien y gestionas bien tu empresa y ganas dinero, yo sí te puedo prestar sin garantías para que puedas crecer en el tiempo con tus clientes, aunque lleves poquito tiempo, aunque lleves apenas 1 año, ¿no? Pero digamos, si el propio empresario no apuesta
por vestir y fortalecer a su empresa, es difícil que un aliado financiero, aunque seamos no bancarios como nosotros SOFOMES, le apostemos también, ¿no? Ese es un tema que tiene que empezar a cambiar. Claro, es tema de cultura, ¿no? Porque uno pensará en su empresa, si es inicial, además, pues siempre ves la manera de pagar los menos impuestos, todo en la legalidad, evidentemente, pero pues quieres reportar poco porque estás creciendo apenas, pero eso a la larga te va a impedir acceder a otras herramientas, a otros productos que te pueden ayudar a que tu empresa crezca todavía más. Sí, es correcto. Ahora, digamos, nosotros las SOFOMES, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, somos también finalmente pymes financieras. Sí. Entonces somos pymes financieras que atienden a pymes no financieras. Nuestros fondos, digamos, el fondeo de las SOFOMES no viene, sin embargo, el público en general, no viene del ahorro de la gente, sino viene de socios capitalistas, de fondos de inversión, es decir, de empresarios. Entonces, nosotros somos sociedades de empresarios que apoyan a otros empresarios. O sea, son empresarios para empresarios. Correcto, y por eso tenemos que estar en el mismo canal. Digamos que al final del día los empresarios entendemos de estrategias, entendemos lo que es arrancar un negocio y por eso al final del día nos vamos a la carnita, ¿no? Es decir, sí, no me importa que tengas propiedades y casas y cuánto valgan, sino a la carnita. O sea, yo quiero ver que tu negocio deje, que tú ganes para que entonces yo te presto. Que sea rentable, que esté bien manejado. Es correcto, ¿no? Porque a mí me interesa que tú ganes para que me puedas pagar, ¿no? Claro. Y ese sí es una perspectiva bien diferente a lo que tiene quizá un ejecutivo bancario, ¿no? Que el ejecutivo bancario, él va, coloca, cobra su comisión de promotor y ahí nos vemos. Claro. Y si después la empresa quebró, le fue mal, pues ahí viene el FOBAPROA o ahí viene cualquier mecanismo para rescatar al banco. En las SOFOMES no, porque el dinero es privado. Si nosotros perdemos el dinero que tenemos, pues la empresa quiebra. Entonces aquí sí la perspectiva es bien diferente. Yo, pyme, quiero que te vaya bien, quiero que cobres en tiempo y forma tus créditos. En esa medida te va bien a ti, SOFOMES. Claro, porque entonces tú ganas dinero, me puedes repagar, pero a ti también te está yendo bien. Entonces en el tiempo podemos tener una digamos, relación de largo plazo y podemos crecer juntos. Yo quiero eso, que tú vendas de las 20 salas, pases a las 100, luego a las 200, luego a las 300, que tengas los márgenes adecuados y entonces el día de mañana yo pueda ser una empresa financiera que creció contigo, donde hay un tema de asesoría, un tema de sociedad, un tema de alianza estratégica, donde los dos crecimos pues ahora sí que al mismo tiempo, en un mismo canal estratégico, por decirlo de alguna manera. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, Enrique, dame 2 minutos, ahora regresamos. Gracias. Estamos de regreso en esta charla serena platicando sobre las pymes, muchas pymes, hay mucha iniciativa en nuestro país, 5 millones de pymes, sin embargo, la tristeza es que la mayoría no perduran en el tiempo y se debe básicamente a una falta de planeación financiera. Platicaba con Enrique Pressburger de Factor Express, que saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Enrique? Sobre la importancia de una buena planeación financiera y una solución a un problema que muchas pymes, quien haya emprendido un negocio, se habrá dado cuenta que a veces el flujo de capital no es el que uno requiere. Es decir, a veces en la pequeña empresa que uno pone depende del cobrar la venta del día para poder tener dinero para reinversión. Las SOFOMES son una opción para esto. Claro, las SOFOMES lo que estamos tratando de hacer es hacer productos a la medida. Normalmente el banco tiene productos estándar, masivos, donde la gente se puede adaptar o no. Claro. Las SOFOMES, sin embargo, nuestra perspectiva es distinta. Es decir, nosotros entendemos digamos, la manera de operar de las empresas, vemos su flujo de efectivo y nos adaptamos a ello. Entonces, son planes personalizados, podríamos decirlo así. Es correcto. Planes personalizados en el sentido de que habrá negocios que necesitan meses de gracia, por ejemplo, negocios de agricultura que necesitan ciertos meses para plantar su producto, sus semillas, cosecharlas, y ya después viene entonces la venta, que pueden cobrar muy rápido. Pero entonces el crédito ellos lo necesitan para el tema de sembrar, ¿no? Y a lo mejor un banco se los daría ya que tienen la venta en firme, la factura, ya que entregaron el producto, donde ya no necesitan el dinero, ¿no? Claro. Entonces el reto de las SOFOMES es justamente dar oportunamente este financiamiento, entendiendo que hay meses donde no te pueden pagar intereses, que es en lo que siembran el producto, para que entonces la gente pueda con ese dinero sembrar, hacerse grande, hacerse fuerte, entonces sí,
ya que vendió el producto te repagan de regreso. Pasa lo mismo en las empresas productivas, donde nosotros tenemos que dar el financiamiento al momento de comprar los insumos. Ahorita el reto de las pymes es que tengan el capital oportunamente para comercializar, por ejemplo, porque hoy en día tienes que dar anticipos al extranjero, o bien para producir, porque estamos en una coyuntura donde los insumos se pagan por anticipado, pero a ti te pagan a plazo, a varios meses después. Ojalá cobras anticipado. Es correcto, ¿no? Entonces, el reto, el paradigma que estamos rompiendo las SOFOMES no es el hilo negro, simplemente es pensar como empresarios. Es decir, yo entiendo que como empresa tú el dinero lo necesitas cuando no lo tienes, cuando necesitas mandar a fabricar o traer, y no cuando ya estás perfecto y ya tienes todo hecho, digamos, mandadito a hacer, ¿no? Claro. Entonces nuestro reto y digamos la doble alianza que hacemos es, ok, yo sí te doy el dinero en el momento oportuno, es decir, te pago la factura tan pronto entregas en el factoraje, o bien damos créditos revolventes para comercialización, pero tú a cambio tienes que tener tu empresa bien hecha, tienes que tener un buen buró de crédito, tienes que tenerla bien capitalizada y tienes que intentar ganar dinero, o sea, tenerla en el punto de equilibrio para yo saber que cualquier problema que tengas con la factura que no se te pagó, que hay un pues que vas a poder finalmente hacerle frente a los compromisos que se van adquiriendo. Esta modalidad de SOFOMES son para todo tipo de pymes, para todos los sectores. Es correcto, las SOFOMES, como su nombre lo indica, digamos, es Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, lo cual es una evolución de lo que eran las SOFOLES, que eran Sociedad Financiera de Objeto Limitado, donde antes no se podía, antes era limitado, ahora yo puedo dar crédito automotriz y se acabó, o crédito a casa y se acabó. Las SOFOMES no, podemos dar a cualquier tema de productos, servicios y diferentes modalidades, ¿no? Entonces, tanto funciona como para alguien que le hace servicios de redes sociales a una gran empresa, como gente que, bueno, hace alimentos, o como gente que tiene sus maquinarias y hace producto, ¿no? O sea, están todos los sectores, en servicios, en fin. En todos los sectores y en todos los tamaños. Aquí nosotros podemos complementar un crédito para una gran empresa. Las SOFOMES permiten ser más versátiles porque nuestra toma de decisiones es mucho más rápida. Nosotros, por ejemplo, decidimos en cuestión de días, otorgamos crédito en cuestión de semanas, a diferencia del tema de meses de los bancos, ¿no? Entonces, quizá nosotros siempre, aunque las empresas grandes tienen sus líneas bancarias, siempre viene bien una SOFOM que te opera de lunes a sábado, como nosotros, ¿no? Nadie opera sábados, o que te opera de 8 de la mañana a 8 de la noche, como nosotros también, horarios amplios, o que te ofrece la operación el mismo día, o que te hace clean-ups inmediatos. Oye, ya te pagaron la línea, yo te la renuevo el mismo día, no me tardo 2 semanas, quizá, como la industria bancaria. Entonces, siempre la empresa grande tiene el contenedor que se le atoró en la frontera, o la nómina que le urgía pagar, o a lo mejor un pago al proveedor internacional bien importante que si no nos salía el barco y entonces le atrasa toda la temporada, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de dinamismo que tenemos las SOFOMES es súper importante para el mercado mexicano por la cuestión de timing, ¿no? Entonces, las SOFOMES nos estamos posicionando como una industria con mucho mejor servicio, con mucho mejores productos, y nuestro reto realmente son poder dar cada vez menores tasas, porque el costo de tasas de los bancos es el ahorro de todos nosotros, lo que tenemos en nuestra tarjeta de débito. El costo de las SOFOMES no, viene de fondos de inversión, que desgraciadamente hoy en día la mayoría son extranjeros, que son los que le están apostando a la industria mexicana. O sea, nosotros, Factor Express, nos prestan muchos fondos extranjeros, por ejemplo, que dicen, yo quiero invertir en México, y nosotros a su vez le prestamos a la pyme mexicana, sin embargo a tasas más altas. Lo que tiene que pasar a futuro es que la misma industria del capital mexicano y la banca de desarrollo sobre todo se alinea a estas metas, es decir, que la banca de desarrollo baje sus tasas, simplifique su operación, le dé dinero a las SOFOMES a mejores condiciones para que nosotros, a su vez, podamos dar a las pymes. Hoy en día la banca de desarrollo está en un tema donde seguimos con políticas de los años 70, ¿no? O sea, tenemos Financiera Rural, FIFOMI, no sé, FIRA, cuestiones así que aunque, digamos, son competitivas en sus gestiones, su misión es prestar crédito al campo o prestar crédito a poblaciones de menos de 50,000 habitantes, cosas que eran importantes hace 40 años, pero hoy en día estamos en otra coyuntura. Somos una economía orientada a la exportación, tenemos una gran industria automotriz, una gran industria metalmecánica, una gran industria aeroespacial, es decir, tenemos ya otros horizontes, y esto no nos permite jalar dinero de la banca de desarrollo porque simplemente no está en su misión que les dio origen, y al no haber evolucionado esta parte, pues las SOFOMES nos vemos obligadas a hacer malabares para buscar fondos de otros lados, ¿no? Entonces sí deberíamos hablar de una alineación estratégica donde el gobierno, a través de la banca de desarrollo, se alinea a dar dinero a los intermediarios financieros, bancos y SOFOMES, y nosotros a su vez podamos impulsar a la pyme que se funda, que hay muchas, para fortalecerla financieramente cuando verdaderamente lo necesita, como tú lo comentabas, que es cuando nace, ¿no?
Claro. en estos primeros 2 años, ¿no? Oye, el tema de la planeación financiera es importante en toda la vida de una organización, no solamente de una pyme, Es de una correcto. empresa mediana y de una empresa grande. Si no hay una buena planeación financiera, seguramente no se va a perdurar en el tiempo. Te pregunto, a veces cuando tenemos una idea, queremos emprender este negocio que nos late, que es el bueno, ¿cómo nos podemos hacer de esta buena asesoría financiera para que tengamos éxito? Nadie pone un negocio para fracasar. Claro, es correcto. Hoy en día hay que pensar en las diferentes etapas y hay herramientas. Está la herramienta del capital semilla, después está la herramienta, digamos, de los socios capitalistas, después, digamos, de las instituciones financieras no bancarias y después de los bancos. Hoy en día hay que saber que necesitamos, digamos, hacernos de un ecosistema de gente que le apuesta a nuestra idea de negocio y si esto se logra, hay que saber también que hoy en día también tiene que cambiar el paradigma de ser tú el dueño absoluto de tu propia empresa. A futuro lo que tiene que pasar es, bueno, yo me quedo quizá con el 50% de la empresa, pero el otro 50% se lo doy a socios capitalistas que no solamente le metan dinero, sino que me aporten también. O sea, ese tema de que la empresa es solamente mía y de mi familia no resulta a veces del todo. Claro, es el paradigma que tiene que cambiar. Por ejemplo, economías desarrolladas en estos temas como Estados Unidos o Israel, lo que ocurre es que desde el principio de la empresa el dueño se va diluyendo poco a poco, pero esto hace que grandes jugadores con experiencia en el mercado te metan dinero para multiplicar tus puntos de venta, para darte maquinaria, para darte tecnología y llevarte rápidamente al mercado bursátil, que eso suele ocurrir en 2 o 3 años. En México el promedio suele ser de 15 a 17 años, lo cual implica que muy pocas llegan, ¿no? ¿Por qué? Porque igual quieres mantener todas tus acciones. Entonces el tema de finanzas es claro que es un tema de dinero, pero es un tema de dinero y valor agregado también. Entonces la mejor asesoría financiera justamente es eso, hacerte los aliados que te van a dar dinero, pero en la modalidad que tú necesitas y en las condiciones que tú necesitas. Desde un capital semilla de te invierto dinero y no me pagues nada, sino dame un porcentaje accionario y así no te ahorco, hasta una SOFOM después, ¿no? Donde te doy dinero, de respetando meses de gracia, dándote a la medida, permitiéndote producir más rápido para llegar a donde queremos llegar, hasta ya después un banco que te dice, bueno, ya que estás sólido y ahora sí ya cumpliste ciertos años, entonces sí te doy condiciones y ciertos productos que te permiten, digamos, seguir operando eficientemente, Claro. ¿no? Oye, tener una empresa, una pyme en este caso, que es de lo que estamos hablando, exitosa, depende de muchas cosas. Atención al cliente, un buen plan de negocio, unas finanzas sanas, en fin. Hablando estrictamente de la asesoría financiera, ¿hay las herramientas suficientes para poder salir adelante en una pyme? Digamos, las herramientas yo diría que no están a la mano. O sea, no hay como tal programas gubernamentales de asesores financieros o digamos un ecosistema de asesores financieros dedicados a pymes de nueva creación. Realmente no hay una industria desarrollada para ello, desafortunadamente, ¿no? Entonces, las pymes, de alguna manera, su alternativa es asesorarse pues de los acreedores, de la gente que les presta dinero, del ejecutivo bancario o del ejecutivo de las SOFOMES y ir aprendiendo ahora sí que sobre la marcha. Es así como se ha dado la coyuntura, ¿no? Y en un mercado consolidado como es este, donde cada vez hay menos empresas y las que quedan son más grandes, pues sí es muy necesario hacerte, digamos, de esta red desde el principio para poder entender qué producto financiero necesitas, porque no es lo mismo, como, por ejemplo, usar el factoraje, donde adelanto la cuenta por cobrar de lo que estrictamente ya vendí, adelanto los 597 pesos con 2 centavos, que es lo que vendí y lo tengo hoy para seguir comprando, a decir, dame una línea de crédito por 1,000,000 de pesos, ¿no? Claro. Donde no necesitabas quizá el 1,000,000, pero ya estás pagando intereses sobre el 1,000,000 y al ratito pues ya te ahogaste porque estás pagando mensualmente y te fuiste a 24 meses. Claro. Es decir, finalmente es responsabilidad también de la industria financiera asesorar al mismo tiempo que prestas dinero. Y por eso la SOFOM es un modelo exitoso, porque a nosotros sí nos interesa el negocio como tal y no solamente prestar. No nos interesa prestar el mayor monto posible por cobrar una comisión, sino justamente lo que se puede recuperar. Exacto, asesorar, ¿no? Y que es ganar, evidentemente. Claro, entonces la conclusión es esa, al no haber un ecosistema de asesores financieros, el acreedor financiero tiene que asumir este papel responsablemente en un tema de ganar, ¿no? Claro. Un minuto más, algo que nos quieras agregar. Sí, bueno, creo que un mensaje importante es que al hablar de pymes
ya no hablamos de un tema específico, sino un tema de interés nacional. Si verdaderamente queremos que México puede ser un gran país y da este salto, hay que pensar en vertical, hay que pensar en programas gubernamentales orientados a la pyme, en una banca de desarrollo moderna orientada a la pyme, a empresas financieras enfocadas a un ganar-ganar y en una más un esquema de conveniencia, sí, en una pyme responsable, estructurada correctamente para poder recibir estos apoyos también de manera responsable. Enrique, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde y nos vemos en otra ocasión con otra charla en línea.